Jesucristo. La ira del Señor hacia el pecado, hacia la traición, la idolatría, la injusticia, trae como consecuencia la desnudez de nuestra nación, y todos con los que fornicamos verán nuestra desnudez y se reirán de nosotros. Lamentablemente, como argentino, tengo que decir esto, amada iglesia. Lamentablemente, todos se ríen y todos se reirán. Si nosotros vamos más adelante en el versículo 48 al 50, sigue hablando el pasaje acerca de todos los pecados que hizo el pueblo de Israel, y lo tengo que reflejar a nuestra nación. Pero dice el versículo 48, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, Sodoma y sus hijas nunca fueron tan perversas como tú y tus hijas. Miren con quién los compara. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. Nos compara o le compara al pueblo de Israel con los pecados de Sodoma, pero después sigue diciendo que eso fue nada con respecto al pecado que cometió el pueblo de Israel. No tuvo nada que ver, fue muy chiquitito el pecado de Sodoma con respecto al pecado de la nación, el pueblo de Dios. Y hoy tenemos que pensar en esto. ¿En qué pecado hemos caído como nación? Le hemos dado vuelta la cara a Dios. Le hemos dado vuelta la gratitud a Dios. Y yo quiero que pensemos en esto, simplemente hacerte reflexionar sobre 4 pecados que deberíamos evitar como hijos de Dios. Obviamente deberíamos evitar el pecado, pero atención, y contra los cuales deberíamos luchar para cambiar el destino de nuestra nación. No nos equivoquemos, nosotros no luchamos contra el aborto, nosotros no luchamos contra la corrupción, pero sí luchamos contra el orgullo y la soberbia, contra la glotonería o lo que significaría regodearnos en la abundancia, contra la pereza y el ocio, o sea, lo que sería quedarnos cómodos en nuestros placeres y deleites sin mirar la necesidad de los pobres, afligidos y necesitados. Y luchamos y deberíamos luchar contra la abominación o la idolatría de la cual habla el profeta Ezequiel. Les vuelvo a leer lo que dice, cuáles fueron los pecados de Sodoma a los cuales compara a su pueblo Dios. Los pecados de Sodoma eran el orgullo, la glotonería y la pereza, mientras que afuera sufrían los pobres y los necesitados. Ella fue arrogante y cometió pecados detestables, por eso la destruí como has visto. Queridos, en el mundo cuando quieren hacer una broma acerca del argentino, hay un chiste muy conocido que hablan acerca de cómo distintas nacionalidades se suicidarían, por decir, es un chiste negro. Pero cuando hablan del argentino dicen, pídanle al argentino que se suba a su orgullo y se tire desde allí, seguro muere. Por el orgullo tan grande que hemos adquirido en nuestra vida. Es algo terrible, feo, nuestra soberbia, nuestro alejamiento de Dios por creer que somos los más grandes y no lo somos. El segundo pecado, la glotonería o el regodearnos en la abundancia. Como iglesia deberíamos pensar en esto, no regodearnos en la abundancia, no quedarnos en el disfrute terrenal y carnal sobre todo lo que Dios nos ha dado. No estoy hablando solo de dinero ni de bienestar económico, estoy hablando de la abundancia espiritual que Dios nos ha dado. Por eso les hablaba del avivamiento de los 90. Como iglesia deberíamos luchar contra la pereza y el ocio. Como iglesia deberíamos luchar y no quedarnos cómodos en nuestros placeres y deleites sin mirar la necesidad de los pobres, de los afligidos y los necesitados. Y como iglesia deberíamos luchar contra la idolatría.
Sí, contra de la idolatría. Idolatría significa todo lo que ocupa el lugar central de Dios en nuestra vida. No estamos hablando de imágenes y de santos solamente. Estamos hablando de todo lo que ocupa el lugar de Dios en nuestra vida. Es una imagen de nuestra nación. Queridos hermanos, hay gente que ha muerto en este tiempo y no ha podido ser velado. Hay gente que ha sufrido injusticia terrible. Y sin embargo hemos permitido que porque un ídolo muere, 1.000.000 de personas vayan a despedirlo. Es una aberración, una abominación contra Dios. Es una abominación contra los pobres. Es una injusticia contra todos los que han sufrido y sufren en este tiempo. Y para llegar al final, porque se ha hecho largo, los versículos 59 al 62 dicen lo siguiente, y aquí me voy a quedar con una sola frase. Pero dice lo siguiente: por lo tanto, esto dice el Señor soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera al romper el pacto. Sin embargo, recordaré el pacto que hice contigo cuando eras joven y estableceré contigo un pacto eterno. Entonces recordarás con vergüenza todo el mal que hiciste. Haré que tus hermanas, Samaria y Sodoma, sean hijas tuyas, aunque no formen parte de nuestro pacto. Reafirmaré mi pacto contigo y sabrás que yo soy el Señor. Y recordarás tus pecados y te cubrirás la boca enmudecida de vergüenza, cuando te perdone por todo lo que hiciste. Yo, el Señor soberano, he hablado. A pesar de la ira de Dios, contra el pecado, contra las abominaciones, dice, y sabrás que yo soy Jehová, te perdonaré y reafirmaré mi pacto. El Señor misericordioso siempre nos trae un mensaje de esperanza si nos arrepentimos y si trabajamos en pos de la justicia de Dios. Que nuestra actitud de humildad y de entrega delante de Dios, nuestro estilo de vida austero y de renuncia, y por la elección de no quedarnos disfrutando del ocio y los placeres terrenales al ver la injusticia y la necesidad de los afligidos, que podamos adorar y pongamos en el centro de nuestra vida y de nuestros deleites a Dios, para que la Argentina, hermanos, iglesia amada, para que la Argentina jamás pueda decir que no hubo iglesia que le mostró con sus actos y testimonio el camino por donde seguir, para que puedan saber que Dios, Jehová, Dios, es el que quiere perdonarla y restaurarla, y que por medio de Jesucristo, el Señor soberano, que ya ha hablado, Dios ya ha hablado, está dispuesto a recibir a todo aquel que reconozca su pecado y venga a Él. Queridos hermanos, despertemos. Dice Efesios, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo y nos levantará. Hoy tenemos que luchar contra estos pecados, contra los pecados de nuestra nación. Tenemos que poner nuestro corazón en santidad delante de Dios y dar la vuelta, arrepentirnos como nación. Dejar de lado de la idolatría y trabajar en pos de que la gente sepa que hay alguien que está en los cielos, que ve, que se enoja por el pecado, que el pecado trae castigo, pero que ese mismo Dios es tan misericordioso que quiere perdonarnos y restituirnos nuestra belleza como nación. Iglesia amada, hoy tenemos que reaccionar y trabajar para servir a Dios con todo nuestro corazón y luchar en contra de todo esto. El orgullo, la soberbia, el ocio, la pereza, la injusticia en todos los aspectos de la injusticia contra los pobres, los afligidos, los necesitados, y luchar más que nunca contra todo lo que quiera ponerse en el lugar de Dios. Para eso Dios nos ha puesto en este mundo y para eso estamos, para gozarnos en Él y mostrarle a la Argentina que hay un Dios que salva, que perdona y que transforma nuestras vidas.
El Señor te bendiga. Lee este pasaje todo completo y vas a ver lo que te digo. Adiós.